Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la primera semana de Cuaresma. Este lunes es 23 de febrero, y en este día la Iglesia celebra la memoria de San Policarpo. San Policarpo es uno de los padres de la Iglesia llamado Padre Apostólico, porque conoció y trató a los apóstoles de Jesús. Él fue discípulo del evangelista San Juan, que a su vez fue el último de los apóstoles en morir. En tiempo de los emperadores Marco Antonino y Lucio Aurelio Cómodo, cuando Policarpo tenía 90 años, fue condenado a morir quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna, en Asia Menor, hoy en Turquía, en presencia del procónsul y del pueblo. Y mientras se ejecutaba la sentencia, él dio gracias a Dios Padre por haberle permitido formar parte del grupo de los mártires, participando así del cáliz de Cristo. Cuando él era más joven, pero siendo ya obispo de Esmirna, alojó y hospedó a San Ignacio de Antioquía, el mártir que fue encadenado a Roma para ser pasto de las fieras y murió allí, echado a las fieras en el anfiteatro. El mismo Policarpo viajó en una ocasión a Roma para hablar con el Papa era San Aniceto, tratar fundamentalmente de la cuestión de la Pascua, de la fecha de la Pascua. Su martirio tuvo lugar en torno al año 155. Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama este lunes. Concretamente, el Evangelio que vamos a escuchar es de San Mateo, del capítulo 25, los versículos 31 al 46, un texto largo, pero muy conocido. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces
dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hemos escuchado una parábola de Jesús, la parábola del juicio final, y dialogamos con el Señor, y nos ponemos en su presencia para que Él nos ilumine en nuestra meditación y nos descubra el secreto de la Escritura. Y así le decimos: Señor Jesús, hoy me sitúo ante una palabra tuya extraordinariamente solemne. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él. No hablas aquí en una parábola que sea difícil de interpretar. No nos transmites una enseñanza encerrada en ese estuche que es una parábola, una historia. Aquí hablas con claridad del último día, del juicio. Nos haces levantar la mirada por encima de lo que es inmediato, de lo que es cercano a nosotros, y nos haces recordar que nuestras vidas caminan paso a paso hacia ti. No hacia una idea, no hacia un recuerdo, caminamos hacia un encuentro personal contigo. Tú, el crucificado, eres el que vendrá en gloria. Tú eres el que fue juzgado, pero tú serás el juez universal. Serás nuestro juez, Señor. Danos la gracia para vivir cada jornada de nuestra vida con esa conciencia serena y responsable. Dice el Evangelio que serán reunidas ante Él todas las naciones. Señor, no sólo los pueblos, sino cada persona concreta y particular, para el gran juicio universal. También yo, todos nosotros, estaremos allí. Nuestra historia completa, entera, quedará iluminada por tu mirada. Y tú separarás entonces como un pastor separa las ovejas de las cabras. Es una imagen, Señor, que me toca. La imagen que tú quieres dar no es la del juez terrible en su trono, sino la imagen del pastor que separa a su rebaño. No es una separación caprichosa, eso no. Se trata de un discernimiento de amor y acerca del amor. El pastor distingue por la relación, por la pertenencia, las que son suyas y las que no lo son. Y también distingue y divide por el modo en que cada uno ha respondido a su voz. Señor, haz que nosotros escuchemos tu voz cada día, continuamente, para no oírla por primera vez ese día, para acostumbrarnos, Señor, a tu acento, para acostumbrarnos a tu mensaje, para aprender, Señor, a guardar silencio, prestar atención, cuando tú nos hables. Entonces aquel día dirás: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino,
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Antes de nuestras obras, de nuestros méritos personales, está el designio amoroso de Dios Padre. Hemos sido creados para el reino. Nuestra vocación más profunda es la comunión en la bienaventuranza eterna. Pero esa herencia, heredar el reino, pasa por el camino concreto de la misericordia. A esa comunión de bienaventuranza se accede por el camino de la misericordia. No por teorías, no por discursos brillantes, sino por el amor concreto, por el amor activo, por el amor hecho gesto. Y así empiezas, Señor, a decir: tuve hambre y me disteis de comer. Señor, cuántas hambres hay en el mundo. Hay hambre material, real, un hambre que clama justicia, pero también, Señor, hay hambre de afecto, de escucha, hambre de sentido de la vida. Dar de comer es compartir lo que soy y lo que tengo. No cerrar esa despensa de mi corazón. Es aprender a desprenderme o a compartir sin buscar excusas, diciendo que es poco lo que puedo dar. Señor, en tu lógica, en la lógica del Evangelio, un trozo de pan que se comparte, que se da por amor a ti, eso cuenta para la eternidad. Tiene un peso extraordinario que puede decidir incluso mi salvación. Y sigues diciendo, Señor, tuve sed y me disteis de beber. Sed de agua, por supuesto, sed de dignidad, sed de esperanza. Dar de beber es aliviar una necesidad urgente. Es ofrecer una palabra que refresca a las almas cansadas. Es ofrecer una presencia, la nuestra, que consuela. Es ofrecer también una fe que sostiene al que va a caer. Señor, ¿cuántas veces podemos saciar la sed, la necesidad urgente de alguien con una atención paciente, con una respuesta amable, con un consejo prudente y desinteresado? Señor, concédenos estar atentos a esas pequeñas ocasiones que a tus ojos son talmente decisivas. Y sigues diciendo, fui forastero y me hospedasteis. El forastero es el extraño, es el distinto, el que no nos pertenece a nosotros. Acoger al forastero es abrir espacio en mi tiempo, en mi casa, en mis esquemas. Es vencer el miedo a lo desconocido. Señor, tú también fuiste forastero y peregrino durante tu vida pública. Tú, que dijiste de ti mismo que no tenías dónde reclinar la cabeza y que en ese sentido estabas más a la intemperie que animales que tenían madrigueras y que aves que tenían nidos. Señor, que no nos encerremos nunca en nuestra comodidad, que nuestro corazón no sea un hogar cerrado, sino una puerta entreabierta, dispuesta a acoger. Y sigues diciendo, Señor, estuve desnudo y me vestisteis. Vestir al desnudo es devolverle su dignidad, es cubrir la vergüenza del que ha quedado expuesto a los demás. Hay desnudez material, pero también hay moral y espiritual. Personas que han quedado al descubierto a causa de sus fracasos, de sus pecados, de sus caídas. Vestir puede significar
no humillar, no exponer al otro, no recordar constantemente el error y las consecuencias del error que nuestro prójimo ha cometido. Señor, enséñanos a ayudar, pero con delicadeza, la delicadeza de quien protege como propia la dignidad ajena. Y dices también, Señor, estuve enfermo y me visitasteis. La enfermedad aísla, debilita, hace que nos sintamos una carga. Visitar no es sólo entrar en una habitación y sentarse un ratito a la cabecera del enfermo. Es hacerse presente con compasión. Es pararse, escuchar. ¿Cuántas veces, Señor, la visita es más medicina que las palabras? Que no tengamos miedo al sufrimiento ajeno, que no huyamos ante lo que nos hace sentirnos mal y nos incomoda, que aprendamos, Señor, a estar. Y también dijiste, Señor, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. La cárcel es un lugar terrible, el lugar del fracaso visible de tantas personas, del pecado que ha tenido consecuencias. Ir a la cárcel es atravesar prejuicios, es creer que nadie queda reducido a su culpa, que más allá de su culpa hay una persona. Señor, tú también fuiste encarcelado en tu pasión y entraste en la cárcel del abandono y del rechazo por parte de tu pueblo, del abandono de tus discípulos. Señor, que yo no te condene también, que yo no condene a ningún hermano sin misericordia, que sepa mirar más allá del crimen, del delito, y descubrir a la persona. Y los justos, Señor, se preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? Etcétera, etcétera. No eran conscientes. No actuaron, por tanto, en su momento buscando recompensa. Amaron porque su corazón estaba configurado con el tuyo. Esta inconsciencia, este no saber siquiera que te habían atendido y socorrido a ti, es pureza interior. Es señal de que en ellos el amor se ha vuelto hábito, estilo de vida. Señor, que nosotros no hagamos el bien por estrategia espiritual, sino por amor y por unión contigo. Y es entonces, Señor, cuando pronuncias una frase que lo cambia todo. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. No dices tú, Señor, era como si lo hubierais hecho conmigo. No lo dices así. Lo dices de una forma directa. Lo hicisteis conmigo. Te has identificado radicalmente, Jesús, con los pequeños, con los pobres, con los enfermos, con todos los que sufren. El pobre, por tanto, no es solamente el destinatario de nuestra caridad. El pobre es un lugar teológico de encuentro contigo. Cada gesto de misericordia es un acto de amor directo a ti. Señor, qué grande es esta tu revelación y cuánto nos importa. Señor, ayúdanos a no olvidarla, ayúdanos a ponerla en práctica continuamente, cada vez que tengamos ocasión, con caridad entrañable, con paciencia sincera, con delicadeza fraternal. Pero, Señor, tampoco quiero olvidar que en el Evangelio de hoy resuena otra sentencia también, una sentencia terrible porque es una sentencia condenatoria. Dijiste: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Id, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. No se mencionan grandes crímenes, Señor. Se mencionan omisiones, pecados de omisión. Es el bien que yo pude hacer y no hice, por falta de generosidad, por cobardía, por no caer en la cuenta, por vivir tan cerrado y encerrado en mí mismo, que no era capaz de percibir la necesidad ajena. La indiferencia, Señor, también, el egoísmo puro y duro, el egoísmo frío que mira hacia otro lugar. La codicia, que no se sacia nunca de anhelar, de desear bienes materiales, pero no quiere compartirlos con los que más lo necesitan. Todo eso, Señor, está ahí. Y toda esa caridad que no se practicó se convierte de repente en distancia eterna para contigo, en condenación eterna, en alejamiento definitivo de ti, Señor. ¡Qué terrible palabra! Por eso nosotros ahora que tenemos tiempo, ahora que podemos, te suplicamos, Señor, te pedimos, Señor, que despiertes en nosotros una vigilancia amorosa, que sepamos estar atentos a las oportunidades que se nos van a presentar, qué duda cabe, de ayudar al necesitado. Señor, que no nos adormezcamos en la rutina, que no tengamos miedo al diferente, ni al forastero, ni al que está encarcelado, ni al enfermo, que no les tengamos miedo, Señor. Y tampoco, Señor, que no nos acostumbremos al sufrimiento ajeno, como algo que es tan frecuente y tan repetido que ya no nos conmueve. Y al final, recuerdas, los justos irán a la vida eterna. La vida eterna es vivir para siempre contigo, vivir en ti, sin miedo a perder, sin miedo a que se acabe. Todo se resume en el amor, Señor. No seré examinado por la brillantez de mis palabras, sino por la verdad de mi misericordia. Señor Jesús, que eres nuestro pastor y nuestro Rey, haz que nuestras vidas estén marcadas por estas obras sencillas y decisivas, que cuando vengas en tu gloria yo pueda fácilmente reconocerte sin miedo, porque ya te habré reconocido antes en los pequeños, en los necesitados. Que el juicio, Señor, no sea para nosotros una sorpresa, sino la culminación de un amor ejercitado, vivido día tras día. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.